Bien, ¿qué tal jóvenes? Vamos a resolver este ejercicio. Me dice que tengo una viga AB, ¿no? O sea, la viga está AB allí y me dice se encuentra en equilibrio cuando se cumple la siguiente ecuación. Entonces, si esta ecuación se cumple, o sea, si lo de la derecha es igual a lo de la izquierda, ¿no? Y también considerar que M1 y M2 se están moviendo, el sistema se va a mantener en equilibrio, no que están quietos M2 y M3, sino que tienen diferente masa, ¿ya? Entonces, vamos a calcular eso, ¿no? Lo primero que tendríamos que ver ahí es encontrar el equilibrio. Vamos a ver. Entonces, para el equilibrio, nosotros podríamos plantear la siguiente ecuación, ¿no? Fuerza por distancia, que viene a ser el torque. Vamos a ir graficando todas las fuerzas que hay mejor, ¿ya? Entonces, aquí abajito hay un peso 1, ¿no? Que se puede considerar que esté aplicado acá sobre la viga, ¿no? Ahí vamos a tener un peso 1. Del otro lado vamos a tener un peso, le vamos a poner acá, peso 2. No, porque peso vamos a utilizarlo para la masa 2. Vamos a llamarle peso simplemente W. W2 tiene un peso hacia abajo, ¿no? Y la masa 3 tiene también un peso hacia abajo. Como ya vimos en uno de los ejercicios previos, acá tenemos nosotros una tensión, ¿no? Tensión, y como es la misma cuerda, del otro lado voy a tener la misma tensión. Como reacción del bloque, ¿no? O sea, de la polea donde está apoyado esto, voy a tener también arriba tensiones, y esas tensiones son las que se van a reflejar, ¿ya? Entonces, de la polea, ¿no? A una acción, una reacción, de la polea tengo hacia abajo la misma tensión, aplicada hacia abajo tensión. Entonces, esta cuerda que está sujetando la polea me produce hacia arriba otra fuerza, ¿no? Que tiene que ser igual al peso para que esto esté en equilibrio. Ahí está, ¿ya? Entonces ahí tenemos todas las fuerzas. Vamos a ir sacando. Hay una fórmula que hasta este punto todavía no vimos, que es el torque. El torque es igual a la fuerza multiplicada por la distancia, ¿no? Porque M1 está allá, M1 va a querer hacer que gire esto para el otro lado, ¿no? Contra el reloj. Entonces vamos a tener un torque 1. Como tengo el otro juego de poleas al otro lado, eso va a querer hacer que la viga gire para el otro lado. Ahí vamos a tener un torque 2 que le vamos a poner. Entonces, los dos torques tienen que ser iguales para que la viga no se mueva. Aquí vamos a poner la formulita. El torque 1 sí o sí tiene que ser igual al torque 2 para que la viga no se mueva. ¿Quiénes generan torque? W y W1 que nosotros pusimos en la gráfica. Entonces, W1 multiplicado por la distancia, que en este caso es L1, tiene que ser igual, dice, a W, que es el que pusimos nosotros al otro lado, multiplicado por L2. Ahí habría que trabajar con eso, ¿no? ¿Cuánto vale W? W va a valer e ir trabajando, ¿ya? Entonces, para que se parezca a la ecuación que nosotros tenemos del otro lado, ¿no? W1, ¿no? Directo podemos nosotros ir reemplazando, es masa 1 por gravedad por L1. Pero, aquí está el problema, W2. Si se dan cuenta ahí, para que esto esté en equilibrio, ¿no? Entonces, el peso que estas tres fuerzas tendrían que ser iguales, ¿no? Tendrían que dar 0 para que esto no se mueva, porque nos dice que el sistema va a estar en equilibrio, pero M2 y M3 se van a estar moviendo. Entonces W hacia arriba tiene que ser igual a dos tensiones hacia abajo, y acá nosotros podemos ya reemplazar, ¿no? W va a ser igual a dos tensiones, ¿no? Entonces aquí podemos poner así, la W sí o sí tiene que ser igual a dos tensiones. Entonces podemos reemplazar, en vez de W vamos a poner 2 tensión por L2.
Y ahora tenemos que encontrar la tensión de ese sistema que se está moviendo. Afortunadamente ya hicimos el trabajo ese antes, ¿no? Y nosotros podemos calcular la aceleración. Veamos a ver. Bueno, ahí tenemos que mezclar ejercicios, no queda de otra, ¿no? Si se fijan aquí, nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿no? Como vamos a asumir que M3 es más pesado, y esto va a girar así, ¿ya? Entonces tendríamos W3 positivo menos tensión igual a masa 3 por aceleración. Y para este cuerpo de acá vamos a tener la tensión hacia arriba positiva menos, ¿no?, peso 2 igual a masa 2 por aceleración. Ahora tenemos las ecuaciones, podemos hacer un sistema de ecuaciones, ¿no?, para poder despejar. Necesito la tensión para poder reemplazar allá arriba, ¿ya? Podemos encontrar aceleración y después tensión, pero podemos también eliminarlas, ¿no? Veamos, a ver, hagamos el sistemita e eliminemos la aceleración más fácil para que me dé directo la tensión. La tensión 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. Y abajo tengo menos la tensión más W3 es igual a la masa 3 por la aceleración. O calculamos la aceleración y después reemplazamos en alguna de las dos fórmulas. Tendría que dar lo mismo, ¿no? Hagamos eso porque está más fácil de hacer para no complicarnos mucho. Vamos a eliminar tensiones acá y despejando la aceleración directo. La aceleración es igual a, sumo, ¿no?, W3, que es el más pesado, menos W2 dividido entre la masa 3 más la masa 2, que es lo que queda aquí, ¿no? Sumado, sumado y se va a dividir. Y el otro lado W3 menos W2. Como tengo la aceleración con esta fórmula que ya encontramos en un ejercicio anterior que hicimos, ahora vamos a despejar la tensión, ¿no? Entonces, si aplicamos esa fórmula, la tensión va a ser igual a la masa 2 por la aceleración menos el peso 2. Y trabajemos sobre eso, ¿ya? La tensión va a ser igual a la masa 2 por la aceleración, que es W3 menos W2 dividido entre masa 3 más masa 2 de aceleración menos W2, que ahí podríamos ponerlo masa por como es masa 2 por gravedad, ¿no? Menos masa 2 por gravedad. Vamos acomodando esto para que podamos reemplazar arriba. La tensión va a ser igual a los pesos los podemos restar, simplificar, ¿ya? Entonces vamos a tener, si se fijan, a ver, vamos a descomponer, ir descomponiendo esto a ver qué nos queda. A ver, masa 2 multiplicado por gravedad, que ya lo podríamos factorizar, multiplicado por M3 menos M2, ahí quedaría, ¿no?, dividido entre M3 más M2, y esto menos M2 por gravedad. Se hizo complicadito, pero nada que no se pueda resolver. Gravedad la podemos factorizar, ¿no?, porque todo este término tiene una gravedad multiplicada y este tiene gravedad. Lo factorizamos y vamos a multiplicar de una vez M2. Voy a tener M2 por M3 menos M2 al cuadrado, porque va a quedar M2, ¿no? Todo eso dividido entre M3 más M2 y todo eso a su vez restado M2. Ahí está. Ahora quiero sumar eso y sacar como un denominador. Podemos hacerlo, ¿no?
común denominador saquemos. La tensión va a ser igual a la gravedad multiplicado por común denominador. Veamos. M2 por M3 menos M2 al cuadrado menos, que haría M2, ¿no? El común denominador queda todo eso ahí, M3 más M2, y el común denominador sería, entre paréntesis, no se van a olvidar el signo, M2 por M3, ¿no ve? Sería M2 por M3, y más por menos menos M2 al cuadrado. Ahí está. M2 por M2. Ahí vamos a poder simplificar, si se fijan. Simplificamos, ¿no? M2 por M3 se puede ir esto con esto de acá. Y simplemente nos va a quedar que la tensión va a ser igual a la gravedad multiplicado por menos menos sería menos 2 M2 al cuadrado, y todo eso dividido entre la suma de M3 por M2. Ahí tenemos la tensión en función de las masas un poco más reducido para poder reemplazar allá arriba. Vamos a reemplazar ahora en la ecuación que teníamos allá arriba, ¿no? Esta ecuación de aquí. ¿A qué teníamos que llegar? Pero veamos a ver para no pelarle. M1, teníamos que llegar a M1 multiplicado por M2 más M3. Esto multiplicado por L1, está saliendo fea la letra, después la acomodamos, igual a M2 por M3, M2 por M3, hay un 4 delante, y L2 acá, ¿no? Ahí estaría. Tenemos que hacer que nuestra ecuación se parezca a eso, ¿no? Está un poquito feo, van a disculpar, pero no hay otra. A ver, vamos a acomodar un poquito. M1 por M2, a eso tenemos que llegar, ¿no? Más M3 multiplicado por L1 igual a 4 por M2 por M3 por L2. Tenemos que llegar a eso. Veamos a ver si nos va a salir. Vamos a borrar esto para que no nos estorbe ahí, se ve feo. Y ahora sí, a eso tenemos que llegar. Vamos a enmarcarlo ahí. A eso es lo que tenemos que llegar. Y vamos a seguir trabajando. ¿Ya? Tenía mi ecuación que era M1 por la gravedad por L1 igual a 2 veces, aquí la tensión. Aquí es igual la tensión, la sacamos allá abajo. A gravedad por, dice, menos 2m2 al cuadrado, menos 2m2 al cuadrado, dividido todo entre m3 por m2, entre m3 por m2. Ahí está, ¿no? M3 por M2 o M3 más M2. M3 más M2 es más M3 más M2. Ahí estaría, ¿ya? Ahí si se fijan, algo nos va a salir, ¿no? Ya reemplazamos la T, nos falta la L2. L2. Ahora, si se dan cuenta, lo que divide pasa a multiplicar, ya casi lo tenemos, ¿no? Esto que va a dividir aquí pasará al otro lado a multiplicar, y ya queda igualito por lo menos el lado de la izquierda. Veamos el lado de la derecha. Sería M1, las gravedades las podemos simplificar para que se vaya esta con esta gravedad, y simplificando eso ya queda, ¿no? M1 por lo que divide pasa a multiplicar, M3 más M2, solamente está intercambiado ahí, no importa, si no son vectores. 2 por 2 son 4, M2 por M2 al cuadrado por L2. Se me hace que le pegamos en algún signito. Volvamos a revisar un ratito más. El despejar tensión debíamos pelar en algún signito, ¿ya? Veamos a ver. M3 se va a mover todo para allá. Peso positivo, tensión, masa 3 por aceleración. Está bien.
Entonces quedaría tensión negativa a peso 3 menos tensión, peso 3 igual a masa 3. Ya está bien. Tenemos que revisar, no queda otra, ¿no? Algún signito le pelamos, a ver. Esto es esto. Menos tensión más W3 igual a masa 3 por aceleración. Está bien, ahora tensión positiva menos peso 2 igual a masa por aceleración. Esto es esto de acá. Hasta ahí estamos bien. Despejamos aceleración. Aceleración es peso 3 menos peso 2 y masa 2 más masa 3, o al revés, es lo mismo. La aceleración está bien. Veamos más allá. La aceleración es W3 menos W2 dividido entre... Está bien hasta ahí. Esta parte está bien. La aceleración tenemos que reemplazar ahora. La tensión es igual a... Aquí está el error. Al despejar, ¿no? De esta ecuación de aquí, por hacer rápido, ¿no? Seguramente, tensión M2 más M3 y W2 pasa con positivo. Ahí estaría mal. Entonces, aquí va a ser positivo, ¿no? Positivo. Aquí va a ser positivo, ¿ya? Eso es lo que va a cambiar. Ahora, aquí va a ser positivo. Y eso nos va a permitir acá simplificar otra cosa, ¿no? Entonces acá nos va a dar, en esta partecita, M2 por M3. Voy a acomodar esto, M2 por M3. Aquí es lo que estaba mal. M2 por M3. Y al otro lado lo mismo, ¿no? M2 por M3. Ya con eso ya queda y arregla. M2 por M3. Ahora los signos aquí van a cambiar. Este va a ser más y este va a ser más, ¿no? Si esos signos son más, si se fijan, las M2 y M2 se van a ir al cuadrado, ya no van a estar ahí. Y lo que sí va a quedar es 2 veces M2 por M3. Y va a quedar con signo positivo, cosa que eso nos estaba molestando hace rato. Positivo, M2 por M3 más M2 por M3 quedaría 2 veces M2 por M3. Esa es la tensión. Ahora eso tenemos que acomodar otra vez allá arriba. Pues se hizo largo el ejercicio por ese pequeño error. Aquí hay que acomodar la tensión, ¿no? Era más, con eso ya sale, más M2 por M3. Ahora, 2 por 2 iba a quedar 4 y no iba a ser M2 al cuadrado. Iba a ser M2 por M3, ¿no? Que con eso ya cuadra, si se fijan, ¿no? Con eso ya tenemos la igualación perfecta. Eso que marcamos con azul será igual que a eso que tenemos ahí. Entonces, sí, en ese caso, si se está moviendo M2 y M3, el sistema va a mantenerse en equilibrio. Cuando se queden quietos M2 o M3, o si empiezan quietos, ya no va a estar en equilibrio, se va a mover, ¿no? Bien, eso sería este ejercicio. Nos vemos, jóvenes, se cuidan. Chau, chau.